Conde Mesa, madre del preso político del 11 de julio, Lázaro Machado Conde, que se encuentra recluido en la prisión de Quibicán. Yo estoy haciendo esta denuncia a jefe de la prisión de Quibicán, segundo mayor de la seguridad, educadora y a todos. Dejo muy claro en las redes sociales que el día 16 de octubre yo fui a la prisión de Quibicán a ver a mi hijo se encontraba muy mal de los nervios, muy alterado y se encuentra bajo depresión. Donde el jefe de la prisión está en el Lolo, tú lo has mirado bien y tú sabes que está bajo depresión. Tú sabes todo lo que Abel tiene en su físicamente, que está bajo depresión. Tú lo sabes. Hoy yo hablé con mi hijo Abel Lázaro Machado Conde y se encuentra muy mal de los nervios alterados. Está en el Lolo. Mira, le pido ayuda a la ONU, a los derechos humanos. Está en el Lolo. Ya yo y tú una vez hablamos por teléfono y te dije que Abel necesita una psiquiatra cuando se intentó el 16 de marzo, 18 de mayo, el 8 de mayo. El 16 fueron los golpes de Juliet. Y el 17 fue el día que yo fui y vi los hematomas. El 8 de mayo, cuando Abel se intentó ahorcar, yo te pedí una psiquiatra a ti y me dijiste que Abel había ido a un peritaje. Y te expliqué que un peritaje médico no es una consulta de la psiquiatra. Abel está mal de los nervios. Abel tú no le estás dando a Prazolam. Tú te entretienes en la prisión en otras cosas, como Daniel, a reeducador. Y tú no atiendes a Abel. Tú no le das a Prazolam. No me importa. Dile de la seguridad de Estado de prisión de Quibicán que le busca Prazolam. Ellos no lo condenaron a una prisión. Llamen a Daniel Antonio Páez Sierra y pídele a Prazolam, que lo metió preso. Pídeselo tú, que lo metieron preso. Pídele a Daniel a Prazolam. Pídeselo al fiscal Quiñones. Pídele a Prazolam. Abel no está durmiendo. Abel tiene depresión. Abel no tiene nada bueno en su mente. Abel insiste diciendo que te va a dejar la cabeza en Quibicán. Diga, que insiste diciendo que te va a dejar la cabeza. Y si le pasa, me vas a tener que fusilar tú y toda tu cuartilla. Te lo estoy diciendo hace rato. Yo no voy a hacer la madre a los muchachitos que se han matado en el servicio que he dado ahí ustedes. Yo voy a hacer justicia por la vida de mi hijo. Recuérdate que te lo estoy diciendo. Te sigo repitiendo que la haga Prazolam, búscale la Prazolam, porque todos los reclusos están durmiendo de noche. Y si Abel se mata, tú vas a ser responsable, igual que Daniela. Daniela, reeducadora, entretente en Abel. Te dejé en una denuncia que el pez grande se come al chiquito y te van a comer con papita a ti. Te van a meter el panfleto a ti. Atiende a Abel, pídete una psiquiatra, cura tu responsabilidad, porque no voy a creer en nadie. Yo no creo en ninguno de ustedes, para que sepa. Yo no creo en ninguno de ustedes. Yo no soy amiguita de ninguno de ustedes. Yo no tengo confianza con ninguno de ustedes. A mí las miradas de ustedes no me intimidan. A mí nada de ustedes me intimida en este país. A mí lo único que me intimida es la vida de mi hijo, este huevo. Te dejo claro, pido ayuda a la ONU, los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos en Cuba? ¿Dónde están? ¿De qué derechos se habla que se violan en este país? ¿Qué derechos se violan en este país? Si los de aquí son violados, porque mi hijo no es compatible para régimen penitenciario, se violaron. ¿De qué derechos humanos se está hablando de que se viola? Si los de Cuba están violados. Aquí se violan. ¿De qué están hablando? Dijo claro, responsable está Lolo, segundo de la prisión de Quibicán, el mayor. Juliet Menéndez Montero, el que esté en control penal en el órgano, que todo esto te lo debo a ti. Daniela, reeducador y toda la cuartilla completa de Quibicán. No me interesa ninguno de ustedes. Todos son responsables de lo que pase con Abel, que está mal. ¿Cómo están? Quería pasar por acá desde ayer porque a mí me dio mucha gracia y no tengo, ni tuve, ni sigo sin tenerlo, ningún pudor en reírme. Casi que me hizo el día, ¿no? Con esta historia de que Fábrica de Arte Cubano está cerrado, nada más puede abrir
2 veces durante el mes, de 16 veces que podía, de 16 días que podía hacerlo. Y eso ha generado, ¿no?, algún tipo de debates y discusiones entre mi grupo de amigos por privado, y también hay un comentario que a mí me pareció particularmente interesante. En este post que yo puse, yo cada vez hablo menos, no tengo mucho que decir, ¿no? Y quería hablar por acá sobre esto. Y yo me sigo preguntando, ¿no?, por todo lo que ha pasado con el tema de las MIPYME, con este tema ahora, los grandes defensores de Fábrica de Arte Cubano, un lugar al que hasta cuando yo me fui de Cuba, no todo el mundo podía acceder, era bastante un lugar de privilegios también, ¿no? Y yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir normalizando el hecho de los privilegios, el hecho de que el derecho a abrir este tipo de lugares, a desarrollar determinadas iniciativas, y que ahora en estos momentos yo creo que es fundamental con todo este tema de las MIPYME, sea solamente para unos cuantos cuyo fundamento, o sea, cuya posibilidad se basa en su lealtad hacia ese régimen que continúa teniendo a más de 1000 personas presas por motivos políticos. A mí me resulta muy gracioso como la gente me dice, no, pero es que Fábrica no es necesariamente directamente del gobierno y qué sé yo y qué sé cuánto. Incluso si no lo fuera, si en Cuba no es posible abrir otros espacios por otras personas, por ciudadanos comunes, como Fábrica de Arte, sigue siendo un privilegio, como mismo es un privilegio Espacio 50, por ejemplo, y como mismo son privilegios pues otras muchísimas iniciativas, sobre todo ahora mismo del sector del emprendimiento, como mismo es un privilegio coger el Rápido de Santa Clara y mandarlo, o sea, y ponerlo a funcionar siendo un empresario leal, por supuesto, al régimen y leal a todo este sistema de miseria, de corrupción, de descaro, porque es un descaro lo que tienen. Yo no puedo entender cómo se sigue normalizando, cómo seguimos normalizando los privilegios. Señores, los derechos humanos son universales. Los derechos, yo sé que la palabra derechos humanos suena rara, los derechos son universales. Ser universal significa que todo el mundo debería tener acceso precisamente a ese derecho. Y si no todo el mundo tiene acceso a ese derecho, pues entonces no es un derecho universal y sigue siendo un privilegio. Y quería traerlos por acá para que piensen en esto, para que piensen en tal vez una perspectiva diferente de cómo afrontar este temita de las MIPYMES, ¿no? Y cómo esas MIPYMES, las grandes, las conocidas, no me refiero a la MIPYME que abre Pepe el de la esquina pasando 20.000 trabajos y que probablemente en unos meses la cierre por la falta de recursos e intente emigrar como está intentando emigrar la mayoría de los jóvenes cubanos. Pero me refiero sobre todo a esas MIPYMES grandes, a las reconocidas, a los de los grandes influencers que tenemos, que aparecen por aquí y te dicen que en Cuba sí se puede y que vinieron a Estados Unidos y se reunieron con fulano, con mengano, con Santiago Álvarez, que estuvo como en el centro del debate recientemente. Yo quiero que se piense mucho, que se piense sobre todo en este tema de que los privilegios no son derechos, no asuman eso de ninguna manera. Y ojalá y podamos salir rápido de toda esta porquería que existe en Cuba y que ojalá termine pronto. Yo sigo teniendo confianza en que hay un movimiento de libertad, hay una pasión, hay un fuego que está dentro de la gente que quiere libertad. El exilio no es la única, no tiene por qué ser la única salida. Dejarlo todo es muy difícil, empezar de cero es muy difícil y no es la única opción. Existe también la opción de poder tener un país. Quería simplemente traerles esta reflexión por acá con la primera directa del invierno mayamense. Ahí la gente de Fábrica de Arte Caballero desbloqueen a Norge. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo lo van a bloquear? Pues preguntan quién era el dueño de Fábrica de Arte. ¿Qué cosa?